Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias por seguirnos. Traemos hoy una explicación un poco más profunda de un video que publicamos hace 2 días en relación a la petición familiar como una alternativa para los cubanos I-220A que se encuentran en el país, ya que se encuentran en Estados Unidos y están todavía en un limbo migratorio. Y la abogada Claudia Cañizares siempre ha dicho que si tienes la posibilidad de hacer una petición familiar, la hagas y inicies el proceso porque puedes tener una alternativa en caso de que el tema de los I-220A no se resuelva de manera favorable. Ahora, para hacer esa petición familiar, como muchos han acumulado presencia física ilegal en los Estados Unidos o han entrado de manera ilegal a los Estados Unidos, existe la necesidad de pedir un perdón y eso tiene requerimientos. Tienes que salir del país para poder hacer la entrevista fuera de los Estados Unidos y eso siempre trae preocupación. Y alguien en la audiencia nos preguntó si podíamos explicar un poco más cómo funcionaba este perdón, que es el I-601. Y la abogada Claudia Cañizares en el video anterior lo explicó. Les voy a poner íntegro lo que dijo la abogada sobre este tema. Escúchenlo, saquen ustedes sus propias conclusiones y si tienen una oportunidad de hacer una petición familiar, pues busquen asistencia legal y háganlo. Escuchen lo que dijo la abogada Claudia Cañizares. Permanente. Esta persona te puede poner una petición y luego tú puedes pedir un perdón, conocido como el perdón 601A. Si usted tiene una hija ciudadana americana o un hijo ciudadano americano, pero a la misma vez tienes un esposo residente permanente, tu hija te puede poner la petición y tú puedes pedir el perdón a través de tu esposo como el esposo siendo el qualifying relative. La realidad es que el perdón no es una protección absoluta, no es como lo que se le llama uno no va a decir un blanket, de que van a llegar y no te van a detener porque tienes un perdón. Pero por lo general hemos visto que el hecho de tener el perdón presentado y pendiente es suficiente para convencer a ICE que no lleven a cabo la detención de la persona, que no lo detengan, que lo dejen hacer su proceso aquí en los Estados Unidos sin ningún problema. La realidad es que yo sigo exhortando a las personas que apliquen para el perdón y que hagan el proceso del perdón, porque en lo general las personas cuando le aprueban el perdón salen del país a hacer una entrevista y se regresan con su residencia en mano. No deben tener problemas en la embajada, al menos que ustedes hayan cometido algún delito el cual no lo hayan informado, que hayan cometido algún delito en su país el cual no lo hayan informado, o que quizás en el momento de hacer la entrevista salga algo a la luz que nosotros no sepamos que sea una violación de inmigración. Por ejemplo, que usted haya pedido una visa de turista con información fraudulenta anteriormente, o que usted haya entrado al país múltiples veces y haya dado información fraudulenta. Cosas así pudieran causarle problemas en el momento de la entrevista, pero en el 95% de los casos las personas no tienen problema en el momento de la entrevista, van, se presentan, hacen su entrevista y se regresan sin problema. En el caso de los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, muchos me preguntan, bueno, yo presenté un asilo, yo no puedo regresarme a mi país donde hago la entrevista. Y ustedes pueden hacer la entrevista en cualquier país donde ustedes no necesiten un visado. Es decir, los cubanos, por ejemplo, que no se necesitan visa para Guyana, pueden hacer el proceso en Guyana. A lo mejor usted es cubano, pero tiene una doble nacionalidad, pudieras viajar a ese otro país donde tienes la doble nacionalidad y hacer el proceso consular ahí. Es decir, no le tengan temor al perdón, tomen ventaja del perdón porque los perdones siguen teniendo mucho más alto nivel de aprobación que lo que es un asilo político, por ejemplo. Ahora, hay personas que nos preguntan en qué momento del proceso, digamos que tú inicias este proceso, ¿en qué momento del proceso tienes que salir del país? Es decir, pues te puedes quedar en Estados Unidos por algún tiempo más o tienes que, desde que inicias el proceso, irte del país. No, lo bueno del perdón es que tú puedes esperar todo el proceso aquí dentro del país. Tú vas a presentar la petición y esperas que te la aprueben aquí, vas a presentar el perdón, espero que te lo aprueben aquí, haces el proceso consular y esperas la entrevista aquí. ¿Cuándo te llega la entrevista? Supongamos que hoy, que es febrero 11, te llega la entrevista para marzo 1, vas a salir una semana antes, es decir, como en febrero 24, para tu entrevista de marzo 1, te presentas, te haces el chequeo médico, te presentas a la entrevista y con el favor de Dios, luego como a la semana recibes el visado y te regresas con el visado en mano.
Ese proceso de espera aquí adentro del país puede tardar como unos 3 años, 4 años, que siempre vas a estar aquí con tus familiares. Yo no te mando a salir, la realidad es que no tienes por qué salir hasta el momento que te llegue la entrevista en el consulado. Bueno, importante eso porque muchas personas tenían dudas, ¿no? O pensaban, bueno, hay procesos de estos que reclamaciones que duran a lo mejor 7 años, 10 años. Y, Claro, claro. y claro, entonces decía, bueno, me tengo que ir 10 años del país, a muchos les parece mucho tiempo. Entonces pueden esperar ese tiempo hasta que le llegue al final la aprobación y solo salen para la entrevista. Eso es bueno Sí, saber. sí. Por ejemplo, si a ti te está poniendo, tú eres un hijo de ciudadano americano y vas a hacer el perdón a través de tu papá. Los hijos de ciudadano americano también pueden hacer un perdón, pero tú tienes una categoría F1, la cual tienes que esperar 8 años para el visado. Lo puedes esperar aquí dentro del país. Vas a pedir el cierre administrativo en la corte, vas a esperar los 6, 7 años para el visado, vas a presentar el perdón en el momento de que ya tu categoría esté disponible, haces el perdón y luego vas a viajar cuando ya tengas el perdón aprobado y la fecha de entrevista. Muchos jueces, y esto es algo bien importante de aclarar, muchos jueces no van a aprobar el visado y que la persona salga del país hasta cuando es, a ver, no es que los jueces no es que van a aprobar el visado. Muchos jueces no van a estar de acuerdo con hacer un cierre administrativo para personas que tienen una categoría F1, F2B o F3, porque tienen que esperar muchos años para poder hacer el proceso del visado. Bueno, ahí tienen la explicación sobre el perdón, en el caso de que decidas hacer una petición familiar. Es un proceso que necesitas hacerlo con un abogado porque son recursos legales, tienes que presentar todo este trámite de perdón, hay que hacerlo bien porque no puedes fallar, sobre todo si ya tú estás en los Estados Unidos y a lo mejor estás en corte, entonces tienes que hacerlo todo sin fallo alguno, porque además corres el riesgo, tienes que salir del país, tienes que ir a una entrevista, así que todo tiene que estar bien elaborado para que tengas éxito en esto. Pero es una opción que a muchos les da miedo tomar, pero si tienes algún remedio alternativo, siempre es bueno tener varias opciones. El tema de los I-220A sigue sin tener una solución clara de momento, no hay una solución clara, existe una apelación a la decisión del Board de Apelaciones de Inmigración que puso a los I-220A en esta situación porque dijo que no reconocía el parol. No dijo que no lo reconocía, sino dijo que los oficiales no dieron esa I-220A por equivocación, sino que tenían toda la intención de dar esa I-220A en vez de un parol. Por lo tanto, muchas cortes y muchas veces inmigración está utilizando esta decisión para negar residencias o negar los casos. Entonces, eso está en apelación ahora. Hay una apelación sobre este caso. Hay otra demanda también que se encuentra en las cortes para resolver el tema de los I-220A, pero eso tarda muchísimo tiempo. Y a nivel administrativo, a nivel político, yo soy de la opinión que es muy difícil que puedan lograr una decisión a favor. Digamos que administrativamente la administración diga a todos los I-220A le voy a dar el parol para que sean residentes, me parece extremadamente difícil. Que María Elvira pueda conseguir algo me parece también extremadamente difícil, a pesar de sus intenciones de hacerlo. He enviado varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional con la anterior administración y con esta, pero esta además tiene poco tiempo, hay que esperar a ver qué sucede en el futuro, pero yo me parece que no, yo creo que la política es al revés, la política actual es de no legalizar a nadie que haya entrado ilegal o que no deba estar en los Estados Unidos y por eso yo creo que María Elvira va a tener bastante complicado resolver el tema de los I-220A. Lo está intentando, pero que lo logre hay que ver, vamos a ver si lo hace. Por eso siempre es bueno buscar otro remedio. Si ya estás en el país y tienes una opción extra y una de esas opciones es la petición familiar, pues creo que la deben tomar y es la opinión de la abogada Claudia Cañizares que lo debe tomar también. Saludos a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.